Mi nombre es Omar Castrejón y estoy presentando esta entrevista con Renato Villaseñor Mendoza, que es director ejecutivo de Galdic, empresa líder en galvanoplastía y servicios de acabado superficial en la industria automotriz, y también presidente del Clúster Automotriz de Querétaro. Renato, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista para 6 en Punto, Noticias de Querétaro. Te agradezco mucho que nos hayas aceptado la invitación. Y antes que nada, a nombre de nuestro medio y en nombre propio, pues queremos hacerte llegar para ti y para tu familia nuestras condolencias por el reciente fallecimiento de tu señor padre, don Sergio Villaseñor Pelayo, que también fue un importante líder industrial en nuestra entidad, presidente de Canacintra Querétaro. Omar, gracias. Un gusto, un honor para mí el poder estar aquí platicando de una manera abierta, de una manera cordial. Un saludo a todos tus seguidores de los medios y gracias por la apertura de poder platicar y dialogar para sumar ideas, Omar. Muchísimas gracias a ti, Renato. Hoy, pues para empezar la entrevista, te quería preguntar, sobre todo en tu calidad de presidente del Clúster Automotriz de Querétaro, ¿cómo está enfrentando el tema de la escasez de semiconductores, la industria automotriz en nuestro estado? Pues mira, el tema de los semiconductores o chips que han salido a boca de todos realmente en los últimos más de 18 meses ha sido un tema el cual no es un tema solamente exclusivo ni del sector automotriz ni exclusivo de Querétaro, es un tema que está afectando de manera global a varias industrias. De manera puntual, el sector automotriz le está pegando de una manera muy fuerte porque después de que se reanudan operaciones aproximadamente en junio del 2020, después del paro de la pandemia, pues toda la maquinaria se paró a nivel mundial y ahora que vuelve a arrancar, el requerimiento de semiconductores aumentó de manera considerable, ya que todos pues comenzamos a pasar más tiempo en nuestras casas, comenzamos a tener, si teníamos una tablet, ahora tenemos 2, si teníamos una compu, ahora tenemos 2, si teníamos una licuadora, ahora tenemos 2, porque estamos pasando más tiempo en nuestra casa y estamos rodeados de gadgets, yo le llamo tecnológicos. Entonces resulta que de manera global el sector automotriz únicamente demanda menos del 10% de los semiconductores que se fabrican en el mundo. Digamos que no es el cliente preferente para esa industria. Hay otras industrias, las de los teléfonos, que consumen mucho más volumen y de una manera más constante. Eso genera un freno en el flujo de esos semiconductores. Es una situación la cual no ha terminado, llevamos ya más de un año con ese problema y se vislumbra que todavía seguiremos durante todo el año 2022 con problemas de desabasto y disrupción en la cadena de suministro de semiconductores. Hoy día el tema muy actual, el día de hoy estamos cumpliendo un año de la invasión de Rusia a Ucrania y eso termina afectando también a todo este proceso que además le agrega un ingrediente más a toda esta crisis que tenemos de manera global. En este caso, de manera puntual, una de las materias primas que se utilizan para los semiconductores, pues Ucrania es uno de los principales productores. Entonces, termina metiéndole pues otro ingrediente adicional a este tema. Sí, justo te me adelantaste un poquito a la pregunta que quería hacer en continuación a la anterior, porque efectivamente la situación global es muy instable debido a la invasión de Rusia a Ucrania, y esto pues está afectando a la economía en diversas maneras, tanto en el tema de los combustibles como lo que está repercutiendo en la inflación, y pues la inflación aquí en México ya vamos para el 7%, mucho más alta de lo que se esperaba y todavía saliendo de una crisis económica muy, muy fuerte derivada precisamente de la pandemia. Entonces, el sector automotriz, pues siendo tan importante en México, siendo una fuente de trabajo que le da empleo a millones de personas en nuestro país y además que tiene un valor tan importante, el 90% creo que se estima es de valor exportable, ¿cómo esta
situación global de inestabilidad y lo que afecta en el tema nacional se está enfrentando para la industria automotriz y cuáles son las expectativas a un mediano plazo? Sí, definitivamente que se están conjuntando una serie de factores los cuales están agravando o están haciendo que tengamos que desarrollar en las plantas pues nuevas ideas, nuevas estrategias, que tengamos que ser cada día más creativos, todas las personas que laboramos en las plantas del sector, para poder hacer frente. Por un lado, bien lo mencionas, la disrupción que hay en todas las cadenas de suministro. Realmente no es limitada a los semiconductores, sino en general traemos broncas con el acero, traemos broncas con las resinas, traemos broncas con los empaques, traemos altos costos de transportación marítima con incrementos del 400, 500, 600% de los costos, además de la escasez de transportes de buques para poder hacer esa transportación. Entonces, ¿eso qué está generando? Está generando que la estrategia de sourcing, de compras en las plantas, yo le llamo los profesionales de la cadena de suministro que hay en nuestras organizaciones, están teniendo que trabajar horas extras para que las plantas podamos tener materias primas. Es decir, cuando normalmente estaban acostumbrados a comprarle al distribuidor, hoy van con el distribuidor y dice el distribuidor, pues no tengo. Oye, ¿y quién tendrá? Pues fíjate que hace 3 meses le vendí a esta empresa. Pues entonces ahora el comprador tiene que ir a buscar al cliente del distribuidor. Oye, no tienes, no, ¿qué crees? Que ya lo vendí. Oye, ¿y a quién se lo vendiste? Y entonces están teniendo que ir a rastrear al cliente para poder agarrar y conseguir materiales y poderlos traer y que tengamos materiales en las plantas para poder estar operando. Eso está generando nuevos retos y está abriendo oportunidades. Yo considero que son oportunidades para la industria en el país. ¿Por qué? Porque hoy día, ante el grave problema de poder traer materiales y materias primas de otras partes del mundo, pues toma un sentido mucho más importante el generar capacidades en el país para poder de manera regional poder cubrir las necesidades. Entonces, yo creo que de toda tempestad hay que buscar cuál es el área de oportunidad, y en este caso yo creo que es esa. Se están abriendo, por un lado, áreas de oportunidad para reducir los gaps de traslado, de logísticos, para poder traer algunos materiales, componentes que se requieren, y por otro lado recordemos que estamos en un proceso del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC, en donde hoy día las empresas necesitamos integrar cada día mayor contenido regional. Entonces, si sumamos una cosa con la otra, pues automáticamente las estrategias que llevábamos en las empresas trabajando desde antes, pues ahora generan mayor sentido. Ahora hay que meter el acelerador, invertirle más recursos, hacer a detonar ese desarrollo de la cadena de suministro, de proveeduría a nivel local, nacional, regional, incluso en la región Norteamérica, para poder hacer frente y poder continuar siendo competitivos. Que ese es el reto, poder ser competitivos, no nada más estar operando, sino seguir operando, generando ganancias para los inversionistas, ¿no? Para que pueda seguir generando sentido el tener plantas dedicadas a fabricar autopartes. Sin duda muy interesante lo que nos comentas, estimado Renato. En este sentido también, como bien dices, toda crisis conlleva una oportunidad, y también el planeta, además de la inestabilidad política que desafortunadamente está enfrentando, pues estamos también viviendo una crisis climática muy importante. Afortunadamente en nuestra entidad, y espero que también en otras entidades del país, se está dando mucha importancia, mucha relevancia a lo que es la economía circular. ¿Cómo está impulsando esto también el sector automotriz en Querétaro? Claro, y gracias. Qué bueno que nos permites poder platicar de este tema, Omar. Hoy día el clúster automotriz de Querétaro está jugando, yo considero, un papel bien interesante en trabajar en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Sustentable, en donde al día de hoy ya en conjunción con 5 universidades, con el gobierno del estado y con empresas, no solo del sector automotriz, sino de otros sectores, el clúster automotriz ha logrado ya conformar el primer sistema de economía circular, que voy a atreverme a decir, del país.
en donde estamos siendo puntas de lanza, en donde a través de una legislación, primero federal y después estatal, estamos ya logrando aterrizar a que realmente estemos rompiendo paradigmas, a que realmente estemos buscando la manera en las organizaciones de poder ser más competitivos. Hablamos hoy día de todos los retos que hay en la industria y tenemos que trabajar por todos los medios de buscar ser más competitivos. ¿Y qué mejor manera de buscar la competitividad? A través de aprovechar mejor los recursos, a través de proyectos sustentables, como lo es justamente los proyectos de economía circular, en donde lo que estamos desarrollando en el 2021 logramos ya a través del sistema de economía circular y con un proyecto que logramos instaurar en el 2021, pues logramos ya generar 40 proyectos de economía circular el año pasado. En este año 2022 estamos trabajando, estamos por arrancar el mes entrante con la segunda etapa, en donde la meta es para este 2022 integrar 100 proyectos de economía circular que se sumen a los 40 que generamos el año pasado, y de esta manera está realmente detonando un sistema que vaya generando una sinergia positiva en el Estado. Repito, tomando como base el sector automotriz, pero integrando a toda la cadena de suministro y sumando cadenas de valor de otros sectores. Hoy día estamos trabajando de manera muy activa con otros clústeres, con otras cámaras, para poder integrar y sumar a este sistema que ya se generó, que creamos en el Estado, que todo el mundo trabajemos en ello. Hoy ya estamos trabajando con diversas universidades, con otros clústeres, como el caso del clúster aeroespacial, por ejemplo, en donde nos están integrando cadenas del sector de alimentos, del sector de electrónica, del sector aeroespacial, para poder estar detonando esos proyectos. Y es bien interesante cuando rompes el paradigma y cuando dejas de ver la cadena de valor en un sistema de producción lineal y empiezas a generar y abrir tu mente a buscar la circularidad, realmente que el mundo cambia completamente de cómo lo estamos viendo, ¿no? ¿Qué ejemplo palpable hay sobre esta economía circular? Por ejemplo, la industria automotriz, ¿de qué material que no usan los otros se sirve? Y también ustedes, ¿qué productos desechan, por llamarlo así, que le pueda ser útil a otro tipo de industria en Querétaro? Es bien interesante y qué bueno que lo puntualizas de esa manera para poder ejemplificar. Hoy día el proyecto de economía circular, como lo estamos conceptualizando, estamos tomando como base una fundación que es Ellen MacArthur, que es una fundación a nivel mundial en donde está promoviendo este tipo de estaciones y básicamente tiene varias líneas de apoyo, pero yo mencionaría las principales con las que estamos trabajando hoy día aquí. Una es el rediseño de los materiales, es decir, ¿por qué pensar en fabricar algo con material únicamente virgen cuando puedes utilizar material reciclado? Y estás hablando de cualquier parte y componente del auto en donde le metas una parte de porcentaje de reciclado para poder estar utilizando. Ese es el primer uso. Y el uso nada más es cuando diseñas la pieza de manera original, sino cuando conceptualizas que la parte, el componente, el sistema, no nada más vas a diseñar, tu responsabilidad no es diseñarlo desde el diseño hasta que lo use el consumidor. Cuando el diseño lo conceptualizas, desde que lo diseñas hasta que se termina la vida útil y vuelva a volver a convertirse en una materia prima, ahí es donde genera mucho sentido. Después, por otro lado, la huella hídrica, es decir, ¿cómo hacemos que la cantidad de agua que cae en una región logremos balancear la cantidad de agua que consumimos con la cantidad de agua que colectamos, de tal manera que podamos generar un equilibrio hídrico? Por otro lado, tenemos el tema energético. ¿Cómo hacemos para que la energía que utilizamos terminemos generando una reducción en la huella de carbón que estamos generando a través del uso de energías limpias, a través del uso de eficientar nuestros procesos productivos, a través del uso de energías alternativas para poder estar trabajando con ello? Entonces, cuando realmente te buscas a eficientar los recursos y buscas que lo que hoy día un proceso genera, hoy ya lo tienen conceptualizado como un desperdicio, y buscamos el que se vuelva no un desperdicio de un proceso, sino el insumo de otro proceso o de otro producto, es cuando realmente comienza la rueda a girar
y por eso es la importancia de este sistema que estamos formando, que ya lo formamos, que ya existe, que está accesible para todos y que la idea es que todos vayamos sumando nuestros insumos, nuestros requerimientos para poder ver físicamente el mapa de Querétaro en términos de yo uso esto y yo no uso esto, para que todo el mundo podamos ver y podamos decir, oye Omar, tú no usas este insumo, oye fíjate que yo lo uso, oye tú estás ocupando esto, fíjate que yo no lo estoy utilizando, y entonces es cuando se empieza a generar realmente un proceso de competitividad a través de la circularidad. Así es, la sinergia siempre es muy importante. Ya que tocabas ahorita el tema de el consumo de energía, el tema eléctrico, me gustaría también preguntarte tu opinión, puesto que desde hace ya algún tiempo y en los próximos días será un tema muy relevante, se ha estado impulsando una llamada reforma eléctrica desde la Presidencia de la República. ¿Cuál es tu opinión al respecto y cuáles podrían ser las ventajas o desventajas en caso de que se aprobara como se propone? Realmente creo que el punto de vista del industrial, el punto de vista del empresario es la energía, por un lado, es uno de los principales insumos que tenemos, y la energía como tal, y hablamos de cualquier tipo de energía, pues nos puede generar una diferencia entre incrementar o disminuir la competitividad de la operación que tengamos en el país, en la región, en donde sea. Entonces, la reforma energética como tal hoy día, la información que tenemos, porque quiero validar que no soy experto en el tema, la información que tenemos hoy día es que todos los proyectos que había en puerta de poder utilizar energías limpias, de poder hacer un comercio de energía dentro de privados para poder tener mayor competitividad y poder tener acceso a energías limpias, está cerrando esa puerta, y eso es algo que realmente nos duele a la industria, nos duele a la operación. Por un lado, porque nos resta competitividad. Hoy día nuestros competidores pues no es la empresa que está aquí enfrente de nosotros, nuestros competidores es los fabricantes de las mismas componentes a nivel global. Entonces realmente tenemos que ser competitivos de manera global, y hoy día esa reforma como tal, por lo menos como está plasmada hoy día en papel, nos resta competitividad. Por otro lado, específicamente en el sector automotriz, hay objetivos ya muy específicos, muy trazados de aquí a los próximos 2, 3, 5, 10 y 20 años, de cómo si tú como empresa, como parte del supply chain, tienes compromisos de estar generando consumo de energías limpias. Entonces, si esas energías limpias no existen en nuestro país, pues automáticamente le vamos a cerrar la puerta a poder seguir ganando proyectos. Entonces, es una parte muy interesante en la cual es importante que los legisladores lo entiendan, lo evalúen, para que las decisiones que se tomen pues sean las que sean en función de no afectar los intereses de nadie, pero sí ayudar a la competitividad del país, ¿no? Correcto, muy bien. Y en tu calidad como presidente del clúster automotriz, tengo entendido que precisamente se están cumpliendo 9 años desde su creación. ¿Nos puedes platicar un poco más qué es el clúster automotriz de Querétaro y cuáles son sus funciones, para qué sirve? A lo mejor el público en general no tiene claridad en para qué sirve un clúster. Claro que sí, Omar, con gusto. Mira, este año vamos a celebrar los 9 años de la creación y constitución legal del clúster automotriz de Querétaro, y en esos 9 años hemos aprendido muchas cosas. Y regreso a tu pregunta, ¿qué es un clúster? Un clúster, hoy día el clúster automotriz de Querétaro es una asociación civil sin fines de lucro. Estamos constituidos legalmente y ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuál es la esencia? Primero, tenemos una gobernanza muy transparente, y cuando decimos una gobernanza muy transparente es que en nuestro consejo directivo está lo que se conoce como la triple hélice, forma parte del consejo directivo. Está el gobierno, en este caso representado por el secretario de Desarrollo Sustentable, tiene una silla en la mesa del clúster automotriz. Está la academia, tanto
las instituciones públicas como las privadas. En este caso tenemos el honor de que la Secretaria de Educación del Estado forme parte del clúster, del Consejo Directivo del Clúster Automotriz de Querétaro, así como instituciones privadas. Y está la industria representada por empresas Tier 1 y Tier 2, es decir, los que surten directamente a las armadoras y los que surten a los que surten a las armadoras. Entonces, la toma de decisiones se toma viendo y hablando el mismo lenguaje todos, gobierno, academia e industria. Eso nos hace que cualquier proyecto que surja desde el clúster surge con ese fin de colaborar. Ahora, día a día, ¿cómo opera el clúster? Pues el clúster tenemos comités de trabajo, y esos comités de trabajo, el principal cometido es el de compartir, pero compartir las buenas prácticas. Hoy día, dentro del clúster, habemos empresas que a lo mejor competimos en un producto, en un proceso, con algún cliente en específico, pero eso no nos limita a poder compartir las buenas prácticas, siempre y cuando cuidando la línea de la competitividad y cuidando los temas de compliance. Pero ¿cómo podemos compartir mejores prácticas? Voy a poner un ejemplo. Hoy día todos tenemos personal contratado. Hoy día en el estado de Querétaro hay más de 70,000 personas trabajando en el sector automotriz. El tema de la rotación de personal es un tema el cual vivimos no nada más en el sector automotriz, sino en todos los que tenemos personal laborando en nuestras organizaciones. Cuando tenemos datos de cómo se comporta la rotación de personal para que todos tomemos decisiones, y cuando la empresa que tiene el mejor performance, cuando tiene el menor índice de rotación, nos viene a platicar qué fue lo que hizo para poder distinguirse en ese sentido, pues nos ayuda a que todos los que estamos dentro del clúster podamos aprender de esas mejores prácticas. ¿Cuál es el resultado? Pues que incrementamos la competitividad de la industria en el estado a través realmente de compartir, a través del benchmark, compartir esas mejores prácticas. Y esas mejores prácticas las hacemos desde quien realmente está viviendo. Tenemos comités de trabajo del área de recursos humanos, del área de compras, del área de empresas Tier 2, del área de excelencia operacional, del área de seguridad. Entonces, cada uno de los expertos de nuestras plantas se reúnen en esos comités de trabajo compartiendo esas mejores prácticas. Además de que podemos también desde el clúster trabajar de una manera muy coordinada con las instituciones educativas, en donde nos invitan a formar parte de sus consejos de vinculación, en sus consejos de pertinencia, sus consejos de trabajo día a día, en donde podemos estar trabajando día a día, y los invitamos a la academia a que formen parte de esos comités, para que realmente los profesores que estén enseñando a los chavos en la escuela vengan y escuchen lo que estamos hablando en la industria, y sea mucho más fácil que cuando un chavo salga de la escuela, pues ya traiga el chip y el lenguaje de lo que estamos hablando hoy día en la industria. Eso es en esencia en lo que estamos trabajando en el clúster, además de trabajar en proyectos de competitividad y de innovación en el estado, para poder realmente generar ese polo de innovación a nivel nacional. Querétaro se convierte en ese polo de innovación. Un caso concreto es que el año pasado concluimos una adecuación y una ampliación a una pista de pruebas que hay en el Instituto Mexicano del Transporte, en donde a través de una inversión de gobierno del estado, hoy día tenemos la primer pista de pruebas pública para que venga a acompañar a esos centros de investigación que hoy día están encontrando en Querétaro cómo instalarse, cómo no nada más generemos manufactura, sino realmente generemos proyectos de mentefactura, en donde no nada más lo que tengamos dentro del sector automotriz sea mano de obra, sino también labor de inteligencia, desarrollo, ingeniería. Al final, para poder desarrollar cualquier producto tienes que probarlo, tienes que validarlo. Esas pistas de prueba es lo que termina cerrando el círculo para que los centros de investigación y desarrollo puedan tener donde probar esos nuevos prototipos. ¿Se vislumbra en algún momento de que si México pudiera ser una marca propia de autos, un desarrollo de autos pues, para la gente? Yo creo que hoy día se está dando ese ecosistema para que eso suceda. Ya hay autos diseñados y fabricados en México, pero autos eléctricos de serie. Por ejemplo, en Puebla se fabrica el Zacua. El Zacua es un vehículo que además tiene una característica interesante. Es ensamblado
únicamente por mujeres. Entonces, hay casos, al final de cuentas, no están en el top 10 de las ventas de difusión a nivel nacional, pero ya ha habido casos. Y básicamente lo que yo les diría es, en Querétaro se está generando ese ecosistema para que realmente podamos abonar hacia ello. Yo creo que hoy día el gap, el camino que hay que seguir se va reduciendo, esa es la brecha, para que realmente podamos generar ese conocimiento, esa tecnología propia que nos logre distinguir no nada más a nivel local, sino a nivel mundial. Yo creo que se están juntando los ingredientes para que eso suceda. Pues ya para terminar esta entrevista que tan gentilmente Alfredo Sotomayor y a mí nos has concedido para 6 en punto, tú hablabas hace un minuto de qué era el clúster automotriz y cómo se está aplicando el modelo de la triple hélice que tanto éxito le ha traído a Querétaro. De hecho, en un entorno económico pues muy desfavorable, inclusive hace un par de días la calificadora Fitch todavía redujo más la expectativa de crecimiento para México, y si hubiera alguna posibilidad de que la expectativa de crecimiento mejoraría, pues tendría mucho que ver precisamente con la industria automotriz. ¿Por qué en un entorno que por factores externos e internos de alguna manera es incierto económicamente, por qué Querétaro se anuncia, por ejemplo, cada vez nuevos proyectos de inversión? Por ejemplo, el día de ayer se anunciaron precisamente por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, como resultado de las giras a Europa, 12 proyectos de inversión que vienen a Querétaro. ¿Por qué en Querétaro? ¿Qué es lo que tiene Querétaro que favorece a la atracción de inversiones? Mira, concretamente yo valoro mucho y reconozco, platicando con colegas de otros estados de la República y de otros países, ese eslogan, que parecía ese eslogan y que hoy día para nosotros es muy común, de la triple hélice. Cuando hablamos de ese tema de comunicarnos, creo que en Querétaro sucede algo que no sucede en la mayoría de los lugares, en donde la academia, y cuando hablamos de la academia hablamos de las universidades de todos los niveles y hablamos de los centros de investigación y desarrollo. Cuando hablamos de la industria, hablamos de las plantas de manufactura y hablamos de los centros de investigación. Cuando hablamos del gobierno, no hablamos nada más del gobierno que se encarga de promover la inversión, sino hablamos del gobernador, hablamos de educación, hablamos de Secretaría del Trabajo, hablamos de todas las instituciones que hay. Realmente estamos logrando hablar el mismo lenguaje. Una cosa es que hablemos y otra cosa es que hablemos el mismo lenguaje. Yo considero que en Querétaro algo que está sucediendo y que está generando un gran factor de diferencial es eso, que hablamos el mismo lenguaje y estamos todos alineados. Tú sabes que cuando todos tenemos una meta en común y nos comunicamos y enfocamos todos los recursos hacia un lugar, es un gran cambio a cuando cada quien está hablando en idiomas distintos y buscando hacia lugares distintos. Específicamente del sector automotriz, recordemos que el sector automotriz en Querétaro inició en los años 50, es decir, en Querétaro llevamos más de 60 años de trayectoria, y eso que abona, no es un tema simplemente de abolengo como en las familias. Eso habla de un tema en donde realmente la experiencia, el lenguaje que hay entre las universidades, realmente ya hemos entendido qué es lo que se necesita. Ya cerramos ciclos completos, en donde esos ciclos realmente van reduciendo brechas y van ayudando a que seamos mucho más competitivos, y a que realmente los chavos que están en la escuela, cuando vengan, yo le llamo generar una vinculación generacional. Cuando realmente logramos que la experiencia se junte con la energía de los chavos y cerremos la brecha mucho más rápido, eso detona áreas de oportunidad muy interesantes, sin quitar un dedo del renglón que el tema de la seguridad que hoy día vivimos en Querétaro y que la hemos vivido desde hace muchos años, y que el gobierno sigue trabajando fuertemente en que sea un diferencial. Cuando hablamos de la clave logística donde estamos ubicados, en donde realmente estamos en un punto en donde es muy simple el que tenemos canales de comunicación aéreo,
a través de tren para poder estar en contacto con los puertos marítimos a nivel carretero. Entonces terminan siendo ingredientes que se van sumando y que creamos lo que yo llamo ese ecosistema que realmente viene a detonar y viene a que cuando alguien tenga que invertir, pues lógicamente que tengan que voltear a ver Querétaro como una opción, porque es difícil que todo eso se concentre en un solo lugar. Le agradecemos mucho esta entrevista, que ha sido muy interesante, y estamos seguros también lo será para todo el público de 6enpunto.mx, Noticias de Querétaro. Muchas gracias por la atención. Un placer, gracias a ustedes, un gusto, y estamos a la orden para lo que se les ofrezca.